Buenas noches, este es mi proyecto integrador, Investigación de los Derechos Humanos. Mi nombre es Óscar Esteban Romero Becerril. Mi facilitadora es Viviana de Guadalupe Macías Marrufo. Introducción. Discriminación de indígenas en la Ciudad de México. Muchos pueblos, comunidades, grupos e individuos están luchando por preservar y proteger su identidad cultural, a lo que otorgan un gran valor porque la consideran una parte importante de su dignidad como seres humanos. Por lo tanto, existe una demanda cada vez mayor de promoción y protección de los derechos humanos en lo cultural. Los derechos culturales deben ser apreciables y escala universal a todas las comunidades e individuos independientemente de su idioma, tradiciones, localizaciones geográficas, etc. Partiendo de la base de que la cultura es un importante elemento de la dignidad humana. Objeto de estudio. El objeto de estudio de esta investigación es la discriminación y exclusión que, que sufren los indígenas en la Ciudad de México, ya que los derechos humanos son de gran importancia para proteger la diversidad cultural de la discriminación. El problema en el que me enfoco es la exclusión y el racismo que ocurre en la Ciudad de México, ya que lo que se está cometiendo es una violación de los derechos humanos. Más allá de ello, el uso de las lenguas pertenecientes a grupos minoritarios parecen desaparecer frente a la inmensa ciudad, debido a las diferencias monumentales del número de hablantes, por lo que la amplia gama cultural en muchas ocasiones parece no tener cavidad frente a dicho escenario. Las lenguas indígenas se ven expuestas a varios tipos de exclusión y olvido. Planteamiento del problema. El problema que nos ocupa investigar es la discriminación de los indígenas y grupos étnicos ubicados en la Ciudad de México, ya que las formas de discriminación se ejercen no solo por pobreza y exclusión, los cuales agravan las condiciones de la vida de los grupos minorías étnicas en el país, sino también por el escaso acceso a la justicia e información de sus derechos humanos, que en conjunto conforman un factor que promueve y motiva la desigualdad. Es importante fortalecer el derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de género, raza, color, origen nacional o étnico, religión, opinión política u otra, edad o otra cualquier condición que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce completo de los derechos y libertades fundamentales. Objetivos. Explicar cómo la diversidad de culturas en ocasiones se ve afectada frente a la predominante discriminación. Esto a raíz de la exclusión y la poca información. Demostrar que la discriminación hacia los grupos étnicos puede conllevar a desaparecer en lo cual perdemos una cultura que enriquece nuestro país y nuestra multiculturalidad. Dar a conocer la importancia de cuidar la multiculturalidad en México y respetar los derechos humanos de las personas, así como fortalecer algunos derechos y, si es posible, poder brindar información a las personas que carecen de ella. Preguntas de investigación. ¿Cómo repercute la inclusión y discriminación en la vida de los indígenas? ¿Nos afecta como país la desaparición de una lengua o cultura? Justificación. La investigación que se llevará a cabo representa una oportunidad para optar información relacionada con la discriminación que enfrentan los indígenas. Cabe señalar que el derecho de difundir esta información es con la intención de combatir la discriminación hacia los grupos minoritarios y étnicos, ya que estos grupos son los que nos forman como un país rico en culturas y lenguas. Se espera que con la información proporcionada se evite, además de la discriminación, también evitar la desaparición de estas lenguas y culturas. Creo que es importante llevar a cabo este proyecto, ya que la discriminación y exclusión son una violación a los derechos humanos, y la mayoría de estas violaciones se comete por el hecho de la desinformación, ya que las personas desconocen sus derechos y por lo tanto no los ejercen.
Delimitaciones espacial. El proyecto se llevará a cabo en la comunidad de la Ciudad de México. Sin embargo, el alcance de este proyecto se delimita a la difusión de información que se hace y de cómo se replica, al igual que permite generar conocimientos y considerar en otros contextos similares. Población. La población que participará para realizar esta investigación será la comunidad en general de la Ciudad de México. Marco teórico. La discriminación es algo a nivel mundial, la cual representa un problema para grupos minoritarios, así como lo dice Yolanda. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas existen diversos ordenamientos de naturaleza internacional, federal y local, que constituyen la esfera de su promoción, respeto, protección y garantía, mismos que alcanzan a las localidades indígenas en la Ciudad de México. Como dice la CDHDF, en nuestro país existen pueblos y comunidades indígenas conformadas por 15.7 millones de personas, así lo dice CONAPRED, de los cuales 785.000 indígenas habitan en la Ciudad de México, de acuerdo al Excelsior. Por ello es importante poner esta información a su disposición para evitar discriminación y que también tengan conocimiento de sus derechos y lo puedan ejercer. Metodología. Para la elaboración del proyecto se hizo uso de la metodología cualitativa, ya que esta permite profundizar en las ideas y perspectivas que se tienen, ya sea desde los grupos sociales directamente afectados o toda persona en general. Esto permite conocer cómo el fenómeno afecta a las personas en particular. En este caso, permite observar el impacto que reciben los indígenas frente a la discriminación y exclusión, y cómo esto los conlleva a la adopción de una nueva lengua y cultura, olvidando así su lengua materna y su cultura. Aquí podemos observar, esta gráfica fue extraída del Gabinete de Comunicación Estratégica. Aquí se ve a quién se discrimina más en México. Los indígenas tienen un 27.6%, seguido de los homosexuales, que es un 20.5%, las mujeres un 9.5%, al igual que los discapacitados. Y así tenemos también a los enfermos de VIH con un 7%, a los migrantes con un 6.9%, a los ancianos 6.4%, enfermos mentales 2.2%, a todos 8.4%, otro y así sucesivamente. Aquí tenemos otra tabla, fue extraída de Expo News. Una pregunta, en una palabra, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando le menciono la palabra indígena? Vemos que en la gráfica en primer lugar está la pobreza y en segundo lugar está la discriminación, maltrato y marginación. En tercer lugar, antepasados, cultura y costumbres. Por lo que vemos, hay una mayor discriminación que una cultura. Es lo primero que se le viene a la gente cuando escucha la palabra indígena. De la misma manera, vemos como a un porcentaje muy alto realmente no se les ocurre nada. Eso significa que no son eso, nada para ellos. Qué tristeza, la verdad. Opinión de los indígenas sobre el reconocimiento de sus derechos ante los demás. Personas que hablan indígena o que señalan que no se respetan sus derechos por su acento al hablar o por su forma de vestir, 24%. Personas de habla indígena que señalan que no se respetan sus derechos, 37%. Esta gráfica es una encuesta nacional sobre la discriminación en México de la CONAPRED de UNAM. Aquí tenemos otra gráfica. Es de Censo de Población y Vivienda del 2010 del INEGI.
Porcentaje de población de 5 años y más hablante de lengua indígena según condición de leer y escribir en el 2010. Sabe leer y escribir un 71.7%. No sabe leer y escribir 28.2%. No especificado 0.7%. Mi experiencia al hacer la investigación, mi, mi investigación científica en las ciencias sociales. Pues bueno, la experiencia que tuve fue buena, ya que aprendí nuevas cosas del tema que la verdad desconocía. Me gustó investigar ya que reforcé lo poco que sabía sobre los derechos humanos y las violaciones que existen. Me llevo un gran conocimiento en el tema, ya que con eso puedo ayudar a muchas personas de mi estado que conozcan de ellas. Compartiré el conocimiento obtenido. Yo creo que será bueno para mi vida. Aprenderé más de las costumbres de las personas indígenas en mi estado. Además les daré un poco de lo que yo aprendí para que ya nadie pueda violar sus derechos como personas. Mis fuentes de información: CONAPRED, Excelsior, el INEGI, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, artículo que salió en Realic de el autismo de las lenguas indígenas por discriminación, de Guerra Macías Yolanda. Eso es todo. Muchas gracias.